La vieja fábrica textil se alzaba imponente contra el cielo nocturno. Un reto, susurrado en la oscuridad, los había traído hasta aquí. 5 amigos, poniendo a prueba su valentía, su bravuconería, un escudo frágil contra lo desconocido. Se deslizaron a través de una ventana rota, fragmentos de vidrio crujiendo bajo sus pies. El aire interior era frío, denso con el silencio de décadas. La luz de la luna se filtraba a través de los agujeros en el techo, iluminando el polvo suspendido en el aire, proyectando sombras largas y danzantes que parecían cobrar vida propia en la penumbra. Las máquinas, que alguna vez zumbaron con vida, ahora estaban congeladas y deterioradas como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar olvidado. Sus huesos de metal carcomidos por el óxido, testigos mudos de una era pasada. Telarañas, gruesas como sudarios, se aferraban a cada superficie, tejiendo una red de abandono y desolación. El silencio era opresivo, roto solo por las respiraciones nerviosas de los intrusos, que se movían con cautela, temerosos de perturbar la quietud. Había una sensación, una presencia que les helaba la sangre, como si los fantasmas del pasado aún rondaran estos pasillos, observando desde las sombras. Un reloj oxidado y roto en la pared parecía marcar una eternidad, recordando a los intrusos que el tiempo aquí no tenía significado. Los intrusos intercambiaban miradas preocupadas, sintiendo el peso de la historia y el misterio que envolvía cada rincón de la fábrica abandonada. Se adentraron más, cada paso resonando en el espacio cavernoso. La oscuridad parecía envolverlos y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Cada sonido, cada eco se sentía amplificado, como si el mismo edificio estuviera vivo y observándolos. Marcos, el bromista cuya valentía se desvanecía, juró haber visto algo moverse entre las sombras. Su risa habitual había desaparecido, reemplazada por una expresión de puro terror. «No estoy bromeando», murmuró, su voz temblando. «Vi algo, lo juro». Entonces lo escucharon, la risa de un niño aguda y dulce, resonando por la fábrica vacía. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar, que les provocó escalofríos. La risa parecía jugar con ellos, rebotando de pared en pared, envolviéndolos en una sensación de inquietud. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar, que les provocó escalofríos. La risa se sentía fuera de lugar, como si el tiempo y el espacio se hubieran distorsionado. Cada uno de ellos sintió un frío recorrer su espalda, un miedo primitivo que no podían explicar. Sus ojos se movían rápidamente buscando la fuente, pero la risa parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era como si el mismo edificio estuviera jugando con ellos, escondiendo la fuente de ese sonido perturbador. ¿Escucharon eso? La voz de Marcos era apenas un susurro, cargada de miedo y confusión. «No puede ser real», pensó, pero el sonido era inconfundible. «Juro que vi algo moverse por allá». Sus palabras resonaron en el silencio, y todos se quedaron quietos, conteniendo la respiración, esperando que la risa no volviera. Pero en el fondo, sabían que algo más los estaba observando. Se quedaron paralizados, su sangre se convertía en hielo en sus venas. S3. Entonces Sara gritó. De pie al final de un largo pasillo, recortado contra la luz de la luna, había una figura. Alta y demacrada, parecía estar hecha de sombras. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. Narrador. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Se apiñaron, sus linternas atravesando la oscuridad, sus haces temblando con su miedo. La figura dio un paso hacia ellos y luego otro. Su presencia era inquietante, una sombra que parecía absorber la luz a su alrededor. Se movía con una gracia espeluznante, deslizándose por el suelo como si no pesara. Cada movimiento era silencioso, como si flotara en el aire. Su valentía se hizo añicos. Se dieron la vuelta y corrieron. Su miedo les daba velocidad. El pánico se apoderó de ellos. Sus corazones latían con fuerza mientras se alejaban de la figura. No dejaron de correr hasta que estuvieron afuera. Jadeando, el frío aire nocturno picaba sus pulmones. Se miraron entre sí, sus rostros pálidos y llenos de terror. Cuando finalmente se atrevieron a mirar atrás, la fábrica permanecía en silencio, sus oscuras ventanas como ojos vacíos. La estructura parecía observarlos, un testigo mudo de su huida desesperada.
La figura se había ido, desvanecida como si nunca hubiera estado allí. No quedaba rastro de su presencia, solo el vacío y la oscuridad. Solo quedaba el eco de su miedo, un escalofriante recordatorio de la noche en que se atrevieron a entrar en la fábrica abandonada. El silencio era ensordecedor y el eco de sus pasos resonaba en sus mentes, un recordatorio constante de lo que habían visto.